Ser Podcast. En la cadena Ser, Hora 25. Aimar Bretos. Por primera vez desde hace 15 años, el número de parados en España cae por debajo de los 2.800.000. Ahora mismo en nuestro país hay 2.788.000 personas buscando trabajo, que es muchísimo, pero es el dato más bajo desde antes de que estallara la burbuja inmobiliaria en 2008. Solo el mes pasado 74.000 personas encontraron trabajo. Y si miramos el otro gran dato, cuánta gente sí tiene un empleo en España, vemos que nunca desde que hay registros, había tanta gente con un trabajo, con un puesto de trabajo en nuestro país. 20.614.000 personas. Es un dato brutal. El mes pasado, 238.000 personas más se afiliaron a la Seguridad Social. Ni las consecuencias de la guerra de Ucrania, ni la inflación disparada, ni los tipos de interés disparados también, nada de esto está resquebrajando el mercado de trabajo. La economía crece poco, pero el mercado laboral crece mucho. Hemos conseguido desacompasar las dos cuestiones. 20.614.000 personas afiliadas a la Seguridad Social ahora mismo. Y si vamos al detalle, vemos que baja el paro en todos los sectores y en todas las comunidades autónomas. Y una cuestión fundamental, tenemos la cifra de paro femenino más baja de la historia para un mes de abril y el menor dato de paro femenino desde hace 15 años. Y los jóvenes protagonizan el descenso del desempleo. En un mes casi 20.000 menores de 25 años han salido del paro. Es el mes de abril con menos jóvenes desempleados desde que hay registros. Seguimos teniendo una tasa de paro juvenil muy alta, el 30%, pero venimos de años por encima del 50%. 2012, 2013, 2014. Poco a poco, pero sin pausa, que en esto sí tenemos prisa. Ahora lo analizamos, esta y el resto de noticias del jueves 4 de mayo con Isabel Morillo. Morillo, buenas noches. Hola, buenas noches. Lucía Méndez, ¿cómo estás? Buenas noches. Y Manuel Rico, muy buenas noches. Buenas noches. El día en 2 minutos, empezando por la amenaza explícita de Rusia a Zelensky. El círculo más cercano de Putin llama a matar al presidente de Ucrania tras el episodio de los drones y el supuesto ataque del Kremlin. Marina Fernández. No hay más opciones que eliminarlo físicamente. Son las declaraciones del expresidente ruso Medvedev, retuiteadas, por ejemplo, por la cuenta oficial de la Embajada rusa en España. De hecho, Moscú acaba de lanzar un nuevo bombardeo sobre Kiev después de acusar a Estados Unidos de estar tras el supuesto ataque con drones al Kremlin con el objetivo, dice Moscú, de matar a Putin. El portavoz del gobierno ruso, Peskov, asegura que Washington fija objetivos y Kiev ejecuta las órdenes. El portavoz de Seguridad Nacional de Estados Unidos lo despacha diciendo que Peskov simplemente miente. 1/4 de punto ha subido los tipos del Banco Central Europeo hasta el 3,75% de momento. Porque Lagarde asegura que quedan subidas por delante. Un día en el que el presidente Sánchez ha hablado por teléfono con el primer ministro británico Rishi Sunak y se han comprometido a cerrar cuanto antes un acuerdo sobre Gibraltar, y en la Moncloa se ha reunido con Gustavo Petro. Queremos una reforma laboral, aquí se ha logrado a través de un decreto real de dignidad laboral. Aquí coincidimos los dos gobiernos en el mismo objetivo. Con el presidente colombiano de visita de Estado, que quiere impulsar una reforma laboral como la que se ha aprobado aquí. A 24 días de las elecciones, el PP andaluz intenta sacar de la campaña la polémica ley con la que el gobierno de Juan Manuel Moreno quiere legalizar regadíos irregulares en Doñana. Hasta después del 28 de mayo no van a dar más pasos en la tramitación. Y más de 13.000 aspirantes van a tener que repetir las oposiciones para consolidar interinos en Cataluña después de la caótica organización de los exámenes del pasado fin de semana. Lo ha anunciado la portavoz del Govern. Ho lamentem amb tota profunditat. Hem d'anunciar que haurem de repetir tots els exàmens. Ahora los exámenes los va a organizar la Generalitat y en una empresa externa, y se van a celebrar en julio. Todo esto en un día agridulce para Andalucía. Por un lado, El Latin Grammy llega a Sevilla. se confirma que la gala de los Grammy Latinos, la más importante de la música en español, se va a celebrar en la capital andaluza, en Sevilla, el 16 de noviembre. La noticia triste es que ha muerto en Granada a los 90 años el poeta Rafael Guillén, Premio Nacional de Poesía. Y en la contra de Hora 25... les hemos contado al inicio del programa cómo el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, tiene contenta a la opinión pública de su país por un libro que acaba de publicar con pasajes
explícitamente eróticos, hablando de cómo dilata a una mujer y cómo le enseña la protuberancia marrón del ano a un hombre. Esto, el ministro de Economía de un país en pie de guerra por cuestiones puramente económicas, que son las que gestiona este señor. Y él a sus protuberancias y sus dilataciones. El quinto libro que publica en 4 años siendo ministro. Corresponsal en Francia, Vicens Batalla. En sus aspiraciones literarias, Bruno Le Maire se distingue claramente de su rival para convertirse en los próximos meses en primer ministro y a la larga en sustituto de Macron, que no es otro que el titular del Interior, Gérald Darmanin. Mientras este último ocupa el espacio mediático durante las convulsas movilizaciones sindicales contra la reforma de las pensiones, el ministro de Economía continúa robando horas de sueño para escribir sus libros, sean de ensayo o de ficción. En su reciente novela Fuga Americana, publicada en Gallimard, imagina una travesía musical por el siglo XX con exiliados de Europa del Este a Estados Unidos. Y en uno de los pasajes, el narrador Oscar Werder-Meyer relata una experiencia erótica con una tal Julia. A veces se levantaba la camisa gris pálido para mostrar sus pechos. ¿Has visto qué grandes están hoy? ¿Lo has visto, Oscar? Se la quitaba del todo, mostrando unos puntitos rojos en las axilas, como picaduras de mosquito. Me daba la espalda, se tiraba en la cama, me enseñaba el hinchazón marrón de su ano. ¿Te vienes, Oscar? Estoy tan dilatada como siempre. Cualidades novelísticas aparte, lo que se preguntaron los internautas cuando el mismo Le Maire anunció el pasado 23 de abril la salida del libro en su cuenta de Instagram es ¿de dónde saca el tiempo para escribir? Algunos le aplaudían, mientras que otros ironizaban que ahora entienden por qué la deuda francesa ha alcanzado los 3 billones de euros, uno de los motivos por los que la agencia Fitch acaba de degradar la nota de Francia. Pero Le Maire se sitúa en la estricta línea del ex primer ministro Dominique de Villepin, del cual fue jefe de gabinete y que también sobresalía por su verbo. De ses pattes aiguisées. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Un tipo prolífico, el ministro francés, con mucho tiempo libre, por lo que se ve. No estoy de acuerdo con el asunto del tiempo. A mí no me parece que el problema sea el tiempo. El tiempo, cuando uno lo busca, lo encuentra. Hay que dormir un poco menos y ya está. Y tampoco me parece un problema el contenido de lo que uno escribe. Podemos señalar la calidad. ¿Tú sabes por qué no hay escenas de sexo en mis novelas? ¿Por qué? Porque yo creo que para escribir de ciertas cosas hay que saber hacerlas muy bien. O al menos creer que uno las hace muy bien. Así que podemos señalar al ministro por la calidad de su prosa, que en cuestiones eróticas casi siempre es la calidad de su sexo, pero no porque escriba novelas ni aspire a entretener a la opinión pública francesa. Por otro lado, opinión pública francesa escandalosamente sexual. No olvidemos ahora mismo su primer escritor, Houellebecq, tiene un lío jurídico pornográfico porque se grabó con una chica y parece ser que no se gustó. Otro, por cierto, que ha escrito tanto de sexo que podía haberse ahorrado la película. Ya lo hemos visto, ya lo hemos sufrido algunos. A este ministro le diría que ciertas cosas hay que saber escribirlas porque antes hay que saber vivirlas, pero mi crítica, insisto, no pasaría de lo literario. A mí que un país como Francia esté ahora mismo quemando las calles para protestar por la reforma de pensiones y que el ministro de Economía nos cuente cómo se dilatan los anos me parece perfectamente coherente. Lo raro sería que no lo hiciese. Al menos él sabe de qué va la cosa. Cuando escribas sobre un crimen me acordaré de esto que has dicho. Ciertas cuestiones. Esto que has dicho de no se puede escribir sobre algo que no sepas hacer bien. No, ciertas cuestiones íntimas. El crimen es público. Hora 25. Aymar Bretos. Pues estaba esperando que me surgiera algún trabajo de camarero en el mundo de la noche y tal, y bueno, en abril a principios, con motivo de la Semana Santa, pues conseguí que me llamaran. Sí, cuando me puse a buscar encontré un trabajo de estos así, un poco puente. Tardé muchísimo en conseguir lo que fue un trabajo, hasta bueno, que conseguí de camarero como tal. Yo sí, de momento quiero mantenerme para coger experiencia más que nada, pero sí que me gustaría pues trabajar de lo que he estudiado. Son las voces detrás del dato, bueno, sin matices posibles, dato del paro que hemos conocido hoy, paro que bajó en abril en 74.000 personas. El mercado laboral batió récord el mes pasado con 20.600.000 personas ocupadas. Nunca antes en España había habido tantas personas afiliadas a la Seguridad Social. Se podrá decir hoy muchas cosas de este dato. Está el comodín del público para quien busca siempre la sombra del dato, que son los fijos discontinuos. Ya hemos explicado aquí alguna vez que desde que entró en vigor la reforma laboral, los empresarios, sobre todo de sectores muy estacionales, que contrataban cada año a los trabajadores y después les despedían cuando caía la carga de trabajo, ahora no pueden hacer eso, no los pueden despedir, los tienen que hacer fijos discontinuos. El trabajador sigue formando parte de la plantilla. Cuando no hay carga de trabajo,
queda, digamos, desactivado, pasa a cobrar el paro, pero sigue generando antigüedad y tiene la garantía de que ese empresario le va a volver a llamar a él y con las mismas condiciones. Ahora la oposición clama, es que se cuentan como afiliados a la Seguridad Social los fijos discontinuos. Bueno, sí, se cuentan desde 1985 exactamente. Otra cosa es que ahora hay más fijos discontinuos y que la gente ya no está con la ansiedad de ¿y si el empresario cuando vuelva a necesitar trabajadores ya no me llama a mí, llama a otro? Ahora eso es ilegal. O ¿y si me llama y me dice que me paga menos que el año pasado? Bueno, ahora eso es ilegal. O si cuando me ha echado, me he partido un brazo y ya no le intereso y contrata a otro, eso antes se podía hacer, ahora es ilegal. O si me quedo embarazada cuando estoy en esa fase en la que me ha echado pero me va a volver a contratar y entonces ya no me contrata, bueno, ahora eso es ilegal. Esos son los fijos discontinuos, gente que tiene un contrato, tiene unas garantías vitales y efectivamente, pues desde hace décadas se contabilizan como afiliados a la Seguridad Social. ¿Que urge que el gobierno concrete cuántos de los afiliados a la Seguridad Social son fijos discontinuos? Pues evidentemente urge mucho y se le viene pidiendo al gobierno desde hace meses. Hoy el gobierno ha prometido que cuando publiquen el dato del paro del mes que viene o como mucho el del mes siguiente, ahí ya podrán especificar cuántos de los afiliados a la Seguridad Social son fijos discontinuos. Dicen que está siendo muy difícil porque todas las comunidades autónomas tienen que enviar sus datos, pero que antes del verano va a estar ese registro. Como digo, este es el comodín al que se aferran quienes quieren sacarle punta negativa a un dato de paro y empleo que es francamente bueno el de hoy. Abril termina con 73.890 parados menos. Sindicatos, incluso la patronal, dice que el dato es bueno. Y ha costado escuchar hoy, Rico, no los hemos visto ahí a tiro de micrófono, a quienes hace año y medio decían que la reforma laboral era un desastre, que era un bluff. Sí, bueno, a los que decían que la reforma laboral era un desastre o a los que decían que subir el salario mínimo interprofesional iba a ser también una catástrofe y que iba a crear mucho más desempleo, ¿no? Bueno, la verdad es que cuesta entender, ¿no? Bueno, a lo mejor ya no, los que tenemos cierta edad, pero en teoría cuesta entender que a políticos o empresarios estén deseando que vayan mal las cosas, ¿no? Porque, bueno, una cosa es la oposición, pero al final la idea de la ideología Montoro de que se caiga España, que ya la levantaremos nosotros, pues sigue funcionando, ¿no? Bueno, yo creo que lo importante es efectivamente el dato de 20,6 millones de empleados. Yo creo que durante mucho tiempo el objetivo en este país era llegar a los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, 20 millones de cotizantes. Obviamente es un dato absolutamente fundamental para garantizar pensiones, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que eso es lo importante, más allá de los agoreros, pues que yo creo que después de la pandemia, después de la guerra de Ucrania, después de la inflación, era muy difícil prever que la economía iba a reaccionar así. Lo ha hecho. Yo creo que hay que ser transparente cuanto antes, obviamente, con esa cifra de los fijos discontinuos, pero bueno, con mucho menos que esto. Algunos pasaron a la historia como autores del milagro económico de España, que luego tenía bastante de milagro económico personal, ¿no? Pero bueno, yo creo que las cifras están ahí, son claras, y salvo los que quieren que todo vaya mal, pues los demás creo que nos alegramos, y eso obviamente sin perder de vista que sigue habiendo 2,8 millones de parados en España, que es una cifra alta y que lógicamente hay que seguir pues peleando para reducirla, y que ningún triunfalismo es aceptable en este terreno mientras sigamos hablando de 2,8 millones. Lucía. Pues es un poco tedioso, ¿verdad? Volver otra vez a la polémica de siempre, ¿no? Que es que la oposición no reconoce el éxito y no, es que es absurdo, o sea, es decir, es una discusión que carece de sentido y que yo creo que en la calle realmente no existe. La típica discusión de verdad que en la calle no existe. La crisis que está viviendo España es tan rara que ha desafiado todas las previsiones de los expertos, las teorías económicas convencionales, ¿no? Que decían que históricamente España, si no crecía al 3%, no creaba empleo. Bueno, pues las circunstancias que espero que los economistas, en lugar de negar la realidad,
intenten explicarnos por qué sucede esto, porque seguramente tendrá motivos por los que está pasando precisamente esto, que es justo lo contrario, ¿no? Con un crecimiento más bien raquítico, aunque crecimiento pero no muy alto, pues se está creando mucho empleo, ¿no? Y bueno, claro, es evidente que la reforma laboral y la subida del salario, algo habrá tenido que ver, digo yo, y si no ha tenido que ver, es igual, ha tenido que ver, es decir, ¿no? Eso es, en fin, meridiano, y sobre todo cuando hay esta, hoy se ha vuelto a producir esta contradicción tan tremenda en la que incurren en general los partidos que están en la oposición en relación con los que están en el gobierno cuando hay una cifra así, ¿no? Que es que los presidentes autonómicos del Partido Popular se alegran mucho de la cifra de paro, de empleo de su comunidad autónoma, mientras que la Dirección Nacional del Partido Popular, que hoy tampoco es que haya, en fin, hoy tampoco es que haya puesto muchas pegas, ni decir, yo creo que en el fondo pues a lo mejor aprenden, ¿no? Y saben que no pueden insistir en que son malas noticias lo que no lo son, ¿no? Se alegran, pero la Dirección Nacional del partido al que pertenecen pues dice que bueno, en fin, que no es para tanto. Y esto es una contradicción en sus propios términos completamente, en fin, yo no sé si esto pasa en otros países, no lo sé, pero realmente es de estas idiosincrasias de la política española que son, que cada vez que suceden uno se pregunta ¿por qué? O sea, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo es posible, no? Porque luego pasa y mañana no nos acordamos y no les preguntamos, ¿no? Pero deberíamos preguntarle, ¿no? Oiga, perdone, pero si su presidente de comunidad autónoma ha dicho que está encantado y que como si fuera él, porque claro, aquí todo el mundo se pone la medalla y fíjate, en periodo preelectoral, imagínate, pues todavía mucho más, ¿no? Cuando realmente es verdad que yo creo que seguramente todo el mundo, si sube el empleo, todo el mundo, todas las instituciones harán y aportarán su granito de arena, ¿no? Para que eso sea así, ¿no? Para que la actividad económica siga siendo potente, para que, por otra parte, pues es verdad que lo que decís de los más de 2 millones, sobre todo sospecho que son parados de larga duración, de estos que es muy difícil que se reintegren. Y yo creo que ahí está una asignatura pendiente que tenemos, ¿no? En los servicios de empleo. La incapacidad para producir, para formar y para integrar en el mercado laboral a los parados de larga duración. Yo creo que este es uno de los principales retos que tendrían los servicios públicos de empleo. ¿Sí? Morillo. Tal y como ha dicho Lucía, hoy aquí el presidente de la Junta de Andalucía, hemos tenido sesión de control en el Parlamento y ha sacado pecho porque en Andalucía hemos alcanzado un dato histórico en la autonomía. Por fin tenemos 3,3 millones de ocupados, que es una cifra histórica. Como comprenderéis, pues ha reivindicado que todo esto responde a que gracias al gobierno del PP y a la estabilidad de la mayoría absoluta, pues lo que era una marca dañada, que era Andalucía, ahora empieza a ser un destino de inversiones y de empresas que vienen a apostar por Andalucía. O sea que tal cual ha dicho Lucía, ha ocurrido hoy aquí. Los datos son buenos, se miren por donde se miren. Yo me alegro especialmente del dato de los jóvenes. Me alegro especialmente porque hay una generación que se ha quedado en plan sándwich entre dos crisis que no han visto a la luz, no salían de la de 2008-2012 y de repente la pandemia de nuevo se cebó con los más jóvenes, y eso es una tragedia. Cuando tú quieres engancharte al mercado laboral y quieres pues tener cierta estabilidad y no lo consigues, pues la verdad es que es durísimo. Y los datos son especialmente jóvenes, es buenos para los jóvenes menores de 30 años, no solamente en afiliación, sino también en que es verdad que hay mucha temporalidad, pero se reduce también mucho para ellos la temporalidad, y eso es fundamental para poder pues hacer cualquier programa de vida, ¿no? Para poder alquilar un piso, irte de tu casa, formar, o sea, irte con tu pareja, tener familia o no tener familia, vivir independientemente después de lo que hay que luchar para llegar al mercado de trabajo, ¿no? Así que me alegro. Ha dicho antes Lucía una cosa, dice, este debate no está en la calle. Bueno, sobre debates que sí están en la calle, y de cómo la subida de los precios está comiéndose las nóminas de muchísima gente. Hoy hemos escuchado, es muy llamativo, Xavier Trias, el candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona, estaba hablando precisamente de cómo la inflación le complica la vida a la gente, y coge y pone este ejemplo. Hay gent que li van molt bé les coses, però hi ha gent que li van molt malament les coses. Pero muy malamente. Hay gente a la que le van muy bien las cosas, pero hay gente a la que le van muy mal las cosas, pero que muy mal.
Y un señor que está cobrando 3.000 euros, de golpe se encuentra con que le han subido la hipoteca, de golpe se encuentra con que el gas se le ha disparado. Este hombre se encuentra con que no llega a final de mes. Por tanto, hay mucha gente que está irritada. Per tant, hi ha molta gent que està irritada. Madre mía. Un señor que está cobrando 3.000 euros se encuentra con que no llega a final de mes. Pues imagínate el que cobra 1.000. Claro. Cuando se lo expliquen a Trías le va a dar un pasmo. A ver, es que igual hay que explicar cómo vives, a qué, digamos, sector social pertenece el señor Trías. Sí, bueno, pero pertenecer a un sector social no te impide conocer la realidad, sobre todo si quieres ser alcalde de una ciudad como Barcelona. Claro, lo que pasa es que uno habla de lo que ve en casa. No, y los de 3.000 euros le tienen que parecer pobres de solemnidad. Pues claro, que lo pasa muy mal. Pero no se puede perder la conexión con la realidad, o sea, tú... Pero es que él tiene una realidad, Isabel, es ya, que su realidad no es la nuestra. Yo tengo una realidad y soy plenamente consciente de que mi realidad no es la de la generalidad de todo el mundo. Vamos a ver, o sea, me parece una falta de conexión con el mundo. A mí lo que me da que pensar es que hay gente que se sube a un coche oficial y se olvida de lo que es la vida, ¿no? Es que no lo entiendo, de verdad. En este caso yo creo que no es el coche oficial, efectivamente, es de donde procede, sí. pero a ver, es que eso no es disculpa, quiero decir... Si pero porque él es rico de familia, sí, perdona mi ignorancia, muy rico, ¿no? Bueno, sí, digamos, quiero decir, burguesía alta, burguesía alta. Pero, a ver, que tú, pues si te dedicas a jugar al golf, te dedicas a jugar al golf, pero es que este señor quiere gobernar a todos los ciudadanos de Barcelona, por lo tanto, tiene que entender la realidad de aquellos a los que quiere garantizarles una vida mejor, unos espacios urbanos mejores, ¿no? Entonces es una desconexión de la realidad. A mí me recuerda alguna entrevista de estas que se hacían antes con los candidatos, ¿cuánto cuesta el billete de metro? ¿No? Que no lo sabían, o la barra del pan y tartamudeaban, ¿no? Bueno, pues esto forma parte de esa serie, de una desconexión completa de la realidad. Y luego, a ver, es que saber por dónde está el salario medio de los ciudadanos, bueno, tampoco debería ser tan complicado para alguien como Trías, que lleva años en política, ¿no? O sea, que estamos hablando de una desconexión brutal. ¿Os imagináis sus asesores en ese momento cuando han escuchado eso? Se querrían cortar las venas. Es que además 3.000 euros... Han salido corriendo a decir, no, él en el fondo pensaba... brutos, 3.000 brutos. Él decía, él estaba pensando en una familia que ingresa 3.000. No lo estaría pensando. Una familia de 5 hijos o de pensando numerosa, lo que estuviera pensando. Ha dicho un señor... Vamos a volver a escuchar el audio de Xavier Trías. Exactamente qué es lo que ha dicho. Hi ha gent que li van molt bé les coses, però hi ha gent que li van molt malament les coses. Pero muy malamente. Hay gente a la que le van muy bien las cosas, pero hay gente a la que le van muy mal las cosas, pero que muy mal. Y un señor que está cobrando 3.000 euros, de golpe se encuentra con que le han subido la hipoteca, de golpe se encuentra con que el gas se le ha disparado. Este hombre se encuentra con que no llega a final de mes. Por tanto, hay mucha gente que está irritada. Per tant, hi ha molta gent que està irritada. A los que le van bien se referirá, supongo, a los del IBEX que se han subido los bonus estos. Porque... Bueno, a lo mejor estaba pensando en el presidente de la patronal, que creo que también cobra 400.000 euros al año, que ese sí que... Aunque a lo mejor está irritado también, no digo yo que no. Pero es que la inflación... sobre debates que están en la calle. Uno que no tiene nada que ver con aquello de lo que estamos hablando, pero que seguro que todos nuestros oyentes se lo han planteado alguna vez. El tema de las notas. Cómo en algunos colegios se hinchan notas en bachiller y después esos chavales llegan a selectividad y ¡pum! Pero claro, la nota media de bachiller tiene muchísimo peso a la hora de elegir carrera, de elegir plaza. Hoy el defensor del pueblo de Navarra ha denunciado que 2 colegios privados religiosos de esa comunidad foral han hinchado artificialmente las notas de sus alumnos en bachiller, pero claro, luego llegaban a selectividad y ahí pinchaban. Javier Lorente, buenas noches. Buenas noches. ¿Es posible tener una nota media en bachiller de todos los alumnos de un 9? Es lo que se pregunta la denuncia de una madre de la que parte esta investigación. Los 2 colegios ocupan de manera continuada el puesto 1 y 2 en mejor nota de bachiller. Luego llega la EBAU y la cosa cambia. De primero a 10º en la última, pero, por ejemplo, en 2017, Irabia, uno de ellos, llegó a quedarse en el 33. El defensor ha analizado 6 cursos y ha encontrado que la bajada media entre la nota que ponen en el colegio y la que sacan en la EBAU es de 1,3 puntos. Es una caída que triplica la media de todos los centros navarros
Es lo que lleva también al defensor a concluir que hay indicios evidentes de elevación artificiosa de las notas. Dice, exhorta a Educación a que tome medidas para que no se conculque el principio de igualdad y mérito para acceder a la universidad. Y es que el 60% de la nota para acceder a ella depende de esa media, la de bachiller. Es el departamento quien marca que se debe estudiar, pero la norma deja en los centros la autonomía para cómo evaluar. Y sin haber datos oficiales sobre esto, porque es absolutamente imposible, bueno, no es imposible, pero sí muy difícil de medir, sospechamos todos que esto trasciende a Navarra, Morillo. Hombre, por favor, esto es un clásico. Vamos, de toda la vida se sabía, por lo menos, en Sevilla los colegios que esto te regalan la nota. Métete en COU, bueno, en COU, fíjate tú, yo, qué antigüedad. En mi época de estudio era COU. Ahora, pues métete en bachillerato en tal sitio que te redondea mucho al alzado. Los últimos COU tuvieron que ser los tuyos, ¿no? Bueno, no sé, prefiero no... Bueno, no sé. Muy bien, Aymara, ahí echando un cable. Sí, es verdad que estoy estupendamente. En bachillerato ahora, y lo que además me parece increíble es la obsesión que tienen los niños ya hoy desde segundo o tercero de la ESO, con 13 y 14 años, ya están obsesionados midiendo optativas, midiendo quiero hacer esto, no quiero hacer esto, me gusta más esta optativa pero no la quiero coger porque el profesor me pone menos nota. Hay una obsesión con la nota corte de media para entrar en la carrera que tú quieres hacer, que yo eso no lo recuerdo tan chico. Tú al final te preocupabas en los últimos años, pero ahora mismo hay un sistema súper competitivo. Y bueno, lo de los colegios privados que te elevan la nota, eso, vamos, para mí es un clásico y no me extraña nada, y del Opus y no del Opus, sinceramente. Eso... Además es imposible vigilarlo. Vamos, aquí en la Delegación de Educación hubo denuncias de un centro determinado y se archivaron. Es que es imposible. ¿Tú cómo vas a evaluar? Es que han tenido muy mala suerte y todos han pinchado en selectividad. Claro, qué casualidad, ¿no? Pero es que eso ocurre. A ver, yo cuando leí la noticia, lo primero que me vino a la mente, probablemente de formación profesional, fue: oye, hay que felicitar a la ciudadana que hizo esto y presentó la denuncia. Esto es un ejercicio de periodismo de investigación brutal. Digo, joder, ¿por qué no se nos ha ocurrido a ninguno de nosotros? Que yo desde luego lo he escuchado en mi entorno, padres que tienen hijos, pues es esta queja, esta denuncia, y nadie nos hemos puesto a hacer este ejercicio modélico. O sea, yo creo que habría que enseñarlo en las facultades de periodismo. Y lo segundo que pensé fue, caramba, hay defensores del pueblo que funcionan de maravilla, como el navarro, que reciben una denuncia como esta, se lo toman absolutamente en serio, analizan 6 años y aportan pruebas o indicios bastante sólidos para ese rumor, ¿no? o esa queja que está ahí en la calle, pero sustentarla en datos. Por lo tanto, mi felicitación primera para la ciudadana que denunció y para el defensor del pueblo navarro. Dicho eso, bueno, yo creo que evidentemente la Consejería de Educación en Navarra debe hacer casos a la recomendación del defensor del pueblo. Seguro que lo hace. Las de toda España deberían hacer lo mismo. Entiendo que es un tema muy difícil de probar, pero efectivamente yo creo que hay que tomar medidas, que hay, en fin, es una de las cosas para las que sirve la informatización y las bases de datos gigantes, para comprobar e intervenir cuando haya indicios sólidos, porque efectivamente luego al final estamos jugando con las expectativas de la gente, y son luego los defensores de la meritocracia muchas veces los mismos que cometen alguna de estas tropelías, y la meritocracia tiene que estar bien, pero que se juegue sin cartas marcadas, ¿no? Bueno, es especialmente llamativo lo de Navarra, como dices, porque en Navarra hay muchísimos colegios privados y religiosos. A lo mejor más cantidad de ellos que públicos. Y porque además, en el caso, por ejemplo, de la Universidad de Navarra, bueno, tiene fama nacional. A ver, ¿qué vas a decir? Que yo vengo de la Universidad de Navarra, Lucía Méndez. Por eso digo, la Universidad de Navarra. Qué buenísima. Pensaba que te ibas a... Vale. No, estoy hablando de la Universidad de Navarra. Estabas a punto de decir que nos regalaban a Aymar y a mí las notas. No estoy diciendo nada. Yo estudié aquí en Madrid, por tanto, pero es verdad que... Nosotros somos de la pública, Lucía. Ya, pero que no lo digo para mal, que es que la Universidad de Navarra tiene fama de ser una universidad de élite, no porque sea de élite, sino porque tiene un muy buen nivel. Pero Lucía, ¿cómo has conectado perdóname, que me he perdido el... Navarra. Navarra. Navarra es una comunidad específica.
Vale, Pasan pero no muchas sabía cosas cómo en habías Navarra que son conectado distintas. las notas de la EBAU con la Universidad de Navarra. Digo, no es... es verdad que esto no es una leyenda urbana, es verdad que cualquier padre y cualquier madre que haya tenido hijos en edad escolar, esto lo ha escuchado, de los colegios privados. No particularmente de los colegios religiosos. A lo mejor... No, esto trasciende a los colegios religiosos. Claro, por eso. Porque los colegios religiosos en general, y la enseñanza concertada en general, tienen un nivel muy alto. Los colegios religiosos que son concertados, es decir, me parece que en general tienen un nivel bastante alto en cuanto a exigencia educativa. Eso es lo que digo. Pero es verdad que esto, claro, es una discriminación para las personas que no tienen posibilidades de pagarse un colegio privado. Entre otras cosas porque todos sabemos que cuando un padre y una madre meten a un hijo en un colegio privado, hay una cosa que les dicen nada más entrar, y es: nuestro porcentaje de aprobado en selectividad es del 99%. Por tanto, y ya está. El 99% sea como sea, ¿no? Es decir, a capón o no, el 99%. Entonces, esto es un argumento bastante irrefutable y bastante contundente para que un padre y una madre decidan pagar o llevar al niño o a la niña a un colegio privado, ¿no? Esto pasa. Ahora, es verdad que yo creo que en general, puede haber casos, desde luego el Defensor del Pueblo de Navarra los ha encontrado, puede haber casos, pero en general las notas no se pueden hinchar tanto como para que un estudiante o un alumno, si es un desastre, siga adelante. Claro, es decir, yo creo que no se pueden hinchar tanto. Se pueden hinchar para que la facultad, como dice Isabel, para que puedas elegir facultad. Para tu nota. Pero es que ese es el elemento clave. Claro. Yo tengo un sobrino que tiene notas de 9,5 y está redondeando al 10. No sabes lo que está sudando ese chiquillo con 17 años porque está obsesionado con que quiere una carrera específica en Madrid, que es una nota de corte brutal. Y es que es un niño excelente y todo le parece poco porque hay unas notas de corte que son una locura. Claro, pero ese es otro problema, Isabel, las notas de corte y cómo funciona el acceso a las universidades. Pero con que te regalen incluso la selectividad. Pero de lo que estamos hablando aquí obviamente no es que a alguien que saca un 3 le ponen un 9,5, pero el problema es que efectivamente como los temas de las notas de corte son tan exigentes, al final tú te están dando ese plus necesario para poder estudiar la carrera a la que no pueden acceder los que no tienen esas notas hinchadas. Hombre, claro. Hinchar un punto y pico, que es de lo que estaríamos hablando aquí, es que es muchísimo, claro. Bueno, a ver, vamos a seguir adelante. Antes que nada, un abrazo para los navarros, un abrazo para todos los enemigos que hayamos podido hacer en esta última media hora. Yo solo he hecho amigos. Pero sobre todo un abrazo para el sobrino de Morillo, que lo vas a conseguir, que estamos contigo, que a muerte, Jesús, estamos contigo y vamos ahí. Se le empieza a complicar al gobierno la relación con los trabajadores de la justicia, desde los jueces, pasando por los fiscales, hasta los funcionarios de la Administración de Justicia. Están en plenas protestas salariales, todos estos profesionales, y van a más. Todo esto empezó cuando hace un mes el gobierno llegó a un acuerdo con los letrados de la Administración de Justicia, que estaban en huelga pidiendo mayores sueldos, y el gobierno llegó a un acuerdo con ellos que implicaba subidas salariales de media de 430 euros mensuales. En total ahí el gobierno se dejó 22 millones de euros. Estos son los letrados de la Administración de Justicia, los que se conoce como LAG. Y desconvocaron la huelga y todos están amigos, con subidas salariales de 430 euros de media. Los jueces y los fiscales dijeron: oye, nosotros también queremos. 3 asociaciones de jueces y 2 de fiscales, todas ellas conservadoras, han convocado una huelga para dentro de 2 semanas si no les mejoran a ellos también las condiciones. El gobierno ha negociado con ellos, la semana pasada estuvo con ellos, ayer estuvo con ellos, ha puesto sobre la mesa 44 millones de euros para mejorarles el sueldo a jueces y fiscales. 300 y 490 euros. En esa media andaría la horquilla si se les subiera con lo que les ha prometido el gobierno. Subidas que se aplicarían en 3 tramos hasta 2025, pero los convocantes dicen que todavía no están para pactar. Los jueces cobran de media, entre salario y complementos, 50.000 euros al año con su primer destino. Es una remuneración que puede llegar hasta 138.000 euros que cobra el presidente de la Audiencia Nacional. Esa negociación sigue ahí, la huelga de jueces sigue convocada
Y luego están los funcionarios de la Administración de Justicia, que son 45.000, que viendo todo esto dicen, nosotros también. Hoy han parado, se han manifestado, piden por lo menos lo mismo que se les dio a los letrados de la Administración de Justicia, que se les ha ofrecido a los jueces, es una subida de cientos de euros. Hoy han hecho el primer paro general con alto seguimiento y les queda todavía otros 6 días de protesta. Dicen, si a ellos les han dado, a nosotros también. Buena patata caliente la que tiene aquí el gobierno, Lucía, en un sector crítico que es el de la justicia y que parece haber olido sangre ahí. Hombre, lo que me imagino que el gobierno no estará diciendo qué sorpresa, ¿no? Si tú le subes el sueldo a unas personas del Ministerio de Justicia y no se lo subes al resto, pues lo lógico es que el resto lo haríamos cualquiera, vamos. El resto diga, oiga, pero ¿por qué a ellos y a nosotros no? Bueno, los propios periodistas, nosotros también tenemos congelado el sueldo hace mucho, ¿no? Imagínate que le suben el sueldo a un compañero tuyo aquí en la SER y a ti no, lo pedirías. Es que esto es lógico. O sea, yo creo que cuando el gobierno llegó a un acuerdo con los letrados para acabar con la huelga, tendría que haber pensado que los demás también iban a querer eso, ¿no? Es decir, y en el fondo es que tendrá que llegar a un acuerdo para subirles el sueldo, porque es que si no, les está, es que es legítimo, es que es lógico, es que es de sentido común que estas personas pidan el mismo aumento de sueldo que sus compañeros. Es que no carece de sentido que el gobierno no quiera, está negociando, y al final llegarán a un acuerdo, lógicamente, porque ¿qué argumento puede tener el gobierno para no subirles el sueldo cuando se lo ha subido a sus otros colegas? No tiene argumento, con lo cual yo creo que esta huelga, es verdad que el gobierno tiene algún problema con con algunos colectivos judiciales y tal, pero en este caso yo creo que lo que piden es de sentido común. Pues yo creo que estoy bastante de acuerdo en lo que has dicho, pero creo que no es el gobierno que tiene un problema con algunos colectivos judiciales, sino algunos colectivos judiciales tienen un problema con el gobierno. No, bueno, X no, porque en este caso el orden de los factores sí que creo que afecta muchísimo al producto, ¿no? Hombre, hay ministros que han dicho jueces fachas con toga, ¿no? Quiero decir que yo... Cuando decimos el gobierno... Bueno, es que esa parte del gobierno ha tenido una persecución judicial bastante antidemocrática y bastante inaudita en un país occidental que presume de democracia plena. Bastante alucinante, y se podría ir analizando procedimiento judicial a procedimiento judicial. Y bueno, todos luego, archivados, por cierto. Por eso mismo. Claro. Vale. O sea, sí, todos archivados, pero con portadas y portadas en los periódicos. Pena de telediario se llama. De telediario, de portada de periódico, de televisión. Es verdad. Entonces, bueno, eso es un hecho. Bueno, pues eso es un hecho. Entonces, oye, luego, pues si el calificativo final de lo que de esos hechos, pues nos puede gustar más o menos, pero los hechos están ahí y desde luego esa parte del gobierno tiene, creo que toda la razón del mundo para quejarse de la persecución a la que ha sido sometido judicialmente. Dicho eso, yo estoy de acuerdo en que obviamente si tú le subes lo que antes conocíamos como secretarios judiciales y no se lo subes a los funcionarios judiciales, bueno, pues no tiene mucha lógica, porque a ver, lo que está ahí detrás es una reivindicación de llevamos tiempo con el sueldo congelado y dos, la inflación también nos afecta a nosotros, ¿no? Y luego, respecto al sueldo de los jueces o fiscales, yo ahí aplico, yo soy nada partidario de ningún tipo de demagogia con los sueldos. Un fiscal al que le pagasen 50.000 euros que no hace su trabajo, ¿vale? Por ejemplo, como ha ocurrido con las residencias de Madrid, a ese fiscal le sobran los 50.000 euros. Y un juez que ganase 100.000, que hiciese su trabajo realmente, correctamente, pues está más que correctamente pagado. Por lo tanto, para mí, la cuestión de los salarios depende del trabajo que desempeñen. Desde luego, algunos no se ganan el sueldo para nada y otros a lo mejor tendrían que ganar más. Morillo, ¿tú cómo lo ves? Es verdad que hay un efecto contagio y es verdad que el gobierno va a tener que afrontarlo, porque ¿qué va a hacer ahora? No va a negociar con este colectivo y con el otro sí, ya está. El otro día, el 1 de mayo, estuvimos aquí hablando de la reivindicación de la subida salarial y 6 ministros del gobierno salieron a manifestarse en la calle al lado de los sindicatos que pedían a los empresarios un pacto, una cláusula de revisión salarial al alza.
también tiene que hacerla la administración y también tiene que revisar al alza los sueldos de muchos funcionarios. Y aquí no vale decir, pues más quisiera yo cobrar lo que cobra un letrado. No, mire usted, estos señores han hecho unas oposiciones, tienen un puesto determinado, unas responsabilidades y hay una escala. Y claro, había unas horquillas de mucha diferencia. Además tienen un arma de presión increíble, porque claro, el colapso que hay ahora mismo en los juzgados, eso es para verlo. Ya había retrasos, pero es que ahora mismo, o sea, los funcionarios de justicia se echan las manos a la cabeza, porque esto es como cuando llega una feria y los de los autobuses, los metros y la limpieza se plantan ante el ayuntamiento. Claro, es un momento de mucha debilidad para el gobierno y ellos aprovechan. A mí no me parece mal, sinceramente, y creo que lo que piden pues no es ninguna locura. Y más allá de la reivindicación salarial del conjunto de los jueces, hay un grupo pequeño de jueces que tienen su propia reivindicación, porque su nivel de precariedad es tal que todo lo que sea hablar de salarios así en abstracto, a ellos dicen, no, es que nosotros tenemos algo que es mucho más urgente. Son los jueces sustitutos. Bueno, en realidad las juezas sustitutas, porque la mayoría son mujeres, tienen que cumplir todas las incompatibilidades que les exige la carrera de juez, pero solo cobran y solo cotizan cuando les llaman. Y eso aboca a la precariedad, aparte de ese colectivo, o a depender de sus familias, y en el mejor de los casos les obliga a contar con el pasado y con el presente, pero jamás con el futuro. Toñi Fernández, buenas noches. Muy buenas noches. Estamos hablando de 1.000 personas, algo más de 1.000 personas que integran este colectivo de juezas sustitutas, claro, para evitar represalias, porque las temen. No vamos a decir sus nombres, pero sí vamos a escuchar sus voces esta noche. Sí, son 4. Deciden sobre todo sobre nuestro patrimonio, sobre nuestra libertad, nuestros derechos y nuestras obligaciones. Calculan que están firmando el 20% de las sentencias y diligencias judiciales en este país. Ejercen uno de los poderes fundamentales del Estado y, sin embargo... No se puede explicar cómo vives el día a día pendiente de una llamada de teléfono que te dé la esperanza de poder trabajar. Que no estamos pidiendo un aumento de salario, estamos pidiendo trabajar. Simplemente que mañana me levante, reciba una llamada de teléfono, salga de mi casa y me vaya a trabajar, me ponga una toga y me dedique para lo que me he preparado, para lo que me he formado. Son jueces sustitutos, han llegado a lo más alto del estamento judicial por méritos, no por oposición, y por tanto su plaza no es fija, pero es que en muchos casos ni siquiera es móvil. Pueden pasar meses, años sin trabajar, y esto no es lo malo. Lo malo es que mientras esperan ponerse al frente de un juzgado, el que sea, no pueden hacer nada más. Claro. Su régimen de incompatibilidades, todo lo que no les está permitido, es férreo. Es la única profesión que te condena a no poder trabajar. Es decir, la única compatibilidad es con la docencia. No podría tampoco ni siquiera tener una peluquería o servir copas en un bar por la noche o echar una mano en el campo recogiendo tomates y darme de alta en el régimen especial agrario. No podría. En realidad no pueden hacer lo mismo que un juez en aras de preservar la imparcialidad, con dos excepciones. Ellas, y digo ellas porque el 80% del colectivo de jueces sustitutos, como has adelantado, Aymar, son mujeres, ellas no cotizan a la seguridad social y ellas no ingresan un solo euro si no son llamadas a trabajar. Es verdad que pueden ser docentes, como escuchábamos, pero el permiso, aseguran, se les deniega a veces por incompatibilidad horaria. Y justo ese régimen de incompatibilidades es lo que más los diferencia a los jueces interinos, a los jueces sustitutos, digamos, del resto de interinos. Sean médicos, sean profesores, enfermeras, tramitadores. Exactamente eso y la temporalidad, porque sus contratos pueden durar un día, una semana, 2 meses, nunca lo saben. Cuando se extiende durante un par de años, lo dicen bajito, por si acaso. Tenemos que estar pegados a un teléfono las 24 horas del día. No tenemos posibilidad de planificar ni vacaciones, ni periodos de descanso, ni podemos salir al extranjero, ni podemos planificar una operación. Tenemos que avisar con tiempo, porque si nos llaman tenemos que ponernos a disposición inmediata, y en el caso de que la respuesta sea que no podemos acudir por cualquier motivo, tenemos que justificarlo documentalmente, porque si no nos excluyen de la lista, nos saltan, nos hacen pasar la lista entera, en el mejor de los casos, y en el peor incurrimos incluso en responsabilidad disciplinaria o penal. A veces pasan meses y hasta años sin que el teléfono suene, pero la disponibilidad, como hemos escuchado, debe ser total. Yo tengo que tener un móvil abierto 24 horas, en el cual se me llama a veces 9 de la mañana y me dicen, no, váyase usted a pasar juicios al juzgado tal,
que bueno, puede estar en mi ciudad o en cualquiera de la comunidad autónoma. Le dices, son las 9 de la mañana al funcionario que te llama. Y dices, sí, los juicios ya han empezado, pero es que no hemos llamado antes. ¿Y esa disponibilidad? ¿Quién la paga? Hay algo peor, siempre hay algo peor, y es que ese teléfono no suene. Un porcentaje de los jueces en este país depende de sus familias para llegar a fin de mes. Y si es el único sueldo que entra en casa, como el de algunas de las protagonistas de este reportaje, entonces lo pueden pasar mal, lo pueden pasar muy mal. Fueron 3 años lo que estuve sin trabajar. Lo pasé muy mal, hasta el punto que casi cojo una depresión de dar el agobio de ver que te van venciendo los pagos a final de mes y que no recibes ningún tipo de ingreso. Necesitaba trabajar, es decir, no podía seguir sobreviviendo. Sobreviví gracias a mi familia económicamente. Alguna compañera no tiene ya derecho a paro y ha tenido que solicitar pues la ayuda no contributiva familiar, porque no es llamada al trabajo y tiene que pedir las ayudas no contributivas. Claro, en estas circunstancias laborales hacer cualquier plan a futuro se complica hasta el extremo. Ese futuro puede tener forma de hipoteca, Toñi, puede tener forma de coche, de viaje, de planes familiares, de lo que sea. Algunas de las palabras que acabas de pronunciar, Aimar, para este colectivo de jueces y juezas pertenece directamente al género de la ciencia ficción. Estamos en una situación en la que la falta de previsión económica impide, como pues le ocurriría a cualquier otra persona, poder tomar ciertas decisiones económicas, como comprarte un coche o comprarte una casa, porque si no sabes si al final lo vas a poder pagar. Planificar cursos de tus hijos, organizar tu vida personal y familiar, tus periodos de descanso, absolutamente todo. Y a estas alturas no hemos mencionado uno de los términos clave para este colectivo, ese concepto que empieza a asomarse con timidez hacia los 40 y se presenta como un fantasma al cruzar la barrera de los 50 cuando no has cotizado lo suficiente, la jubilación. Es un tema que nos preocupa a todos muchísimo. Llevo nombrada como juez sustituta más de 20 años y no sé si voy a llegar a tener cotizados los años suficientes para poder jubilarme. La prestación por desempleo en muchas ocasiones no la cobramos para reservarla o para poder cotizar en un futuro o para poder tener una mínima pensión de jubilación que tampoco vamos a tener. Por supuesto, las enfermedades solo se cubren si te pillan trabajando y solo hasta que se incorpore el titular, da igual lo grave o larga que sea esa enfermedad, según nos cuentan. Dios mío. Subrayábamos que estos testimonios son anónimos, que no estemos dando sus nombres. Les vamos a explicar por qué. Los jueces sustitutos tienen que renovar cada año su condición ante la Administración de Justicia con más méritos y con un examen sobre su actuación en el que intervienen todos los operadores judiciales. Por eso callan, por eso habitualmente es imposible escuchar a los jueces sustitutos. Hasta esta noche, Toñi. Hasta hoy. Conviene no hablar por si no te renuevan, por si no te llaman. Calificaría un poco nuestro colectivo como uno de los más silenciosos y silenciados, en el pleno sentido de la palabra, porque realmente no ponemos de manifiesto ni publicamos nuestras condiciones laborales, a veces pues un poco por miedo a perder nuestro trabajo, porque estamos sometidos a un escrutinio muy riguroso y creo que la mayoría de nuestros compañeros pues tienen miedo a exponer nuestra situación. Sus días pasan engordando un currículum que abruma porque cada año, como hemos escuchado, deben renovar esa disponibilidad. Soy doctora cum laude por unanimidad por una universidad pública. Tengo publicados 2 libros, estoy escribiendo el tercero, más de 35 artículos en revistas jurídicas y bueno, pues tengo varios máster. Yo necesito pasar un baremo, un concurso de méritos año a año. Luego también ha habido años que nos han obligado a llevar un certificado médico. No estamos ahí porque sí, no estamos a dedo. Entonces no entiendo este trato tan desfavorable. Piden cotizar, piden un sueldo mínimo mientras les llaman. Van a acudir una vez más a la justicia porque entienden que Europa ya les ha dado la razón. Ahora se la tienen que dar sus compañeros, los jueces, mientras buscan argumentos para continuar, para no tirar la toalla. Hay mucha gente que lo deja, hay muchísima gente que lo deja. Cada vez que nos preguntan ¿y por qué seguís aquí? ¿Por qué no renunciáis? Yo creo que en el 90% la respuesta es porque tenemos una vocación absoluta y un amor profundo a la justicia. Si no, no estaríamos aquí. Y se van. Algunas tienen que estudiar las sentencias que deben dictar mañana. Otras siguen esperando a que suene el teléfono. Es que es tremendo, Toñi, porque si tú tienes que esperar 9 meses a que te llamen y durante esos 9 meses no puedes hacer nada porque tu régimen de incompatibilidades te impide ser cajero del Eroski o poner copas. Es que no puedes hacerlo, porque hay un régimen que te lo impide, pero nadie te paga mientras esperas. Exactamente. Y el teléfono puede sonar en cualquier momento, ni siquiera puedes planear hacer nada que impida acudir al juzgado inmediatamente. Y mientras tanto, ni cotizas, ni cobras.
simplemente esperas. Y son jueces. O sea, estas voces que estamos escuchando dictan en torno al 20% a 1 de cada 5 sentencias y resoluciones judiciales de este país. Es de locos. Y están en estas condiciones. Toñi Fernández, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y tenemos en el deporte esta noche 2 grandes protagonistas. El primero, aquí en España, el Madrid de básquet. Manu. Hola, Aimar. Pues sí, ha conseguido lo que parecía casi misión imposible después de la pelea multitudinaria, ¿te acuerdas? 2-0 ganaba el Partizan con los 2 partidos ganados en Madrid. El pasado martes ganó el Madrid en Belgrado 2-1 y esta noche acaba de ganar el Madrid en Belgrado 2-2, así que la semana que viene, el miércoles, 5º partido, el que gane a la Final Four. Y el segundo protagonista, sin duda, es el Nápoles, que 33 años después acaba de ganar la Liga Italiana. Va a ser una noche larga en el sur de Italia, en Nápoles. Está todo el mundo en la calle, 60.000 personas en el estadio Diego Armando Maradona. El equipo jugaba en Udine, 1 punto les bastaba, han empatado a 1, así que 33 años después el título se vuelve otra vez al sur de Italia. Enhorabuena al Nápoles. Y ahora mismo hay partidos de Liga. Está ganando el Betis 0-1 en San Mamés, Athletic 0, Betis 1, y están empatando a 0 el Rayo y el Valladolid. Te escuchamos en el larguero, Manu Carreño. Adiós, Aimar Bretos. Jordi Carbó, la ropa para mañana. Buenas noches. Buenas noches. Como continuamos atrapados en la más absoluta monotonía, pues volvemos a recomendar lo mismo. Es decir, a primeras horas, los que más madruguéis, una chaqueta va a ser útil porque se notará fresco, frío en el interior, pero después dará pereza cargarla porque la tarde se presenta incluso un poco más cálida que hoy, y eso se traducirá en máximas de 25 a 30 grados en todo el interior peninsular, un poco más bajas en puntos costeros. No habrá lluvia, para variar, en ningún punto del país. Tendremos que esperar al fin de semana, cuando las temperaturas seguirán como las de hoy y mañana, pero sí que el fin de semana en el Cantábrico y los Pirineos y zonas cercanas tendremos algunas tormentas que nuevamente afectarán pocas poblaciones. Hasta mañana, Carbó. Adiós. El PP andaluz intenta sacar de la campaña electoral la controvertida ley de Doñana para legalizar regadíos irregulares. El equipo de Juanma Moreno no va a dar más pasos en la tramitación de esa ley hasta después de las elecciones del 28 de mayo. Podría darlos. De hecho, hace un año, cuando se tramitó una ley muy parecida, fueron deprisa y corriendo. En este caso no van a dar esos pasos en la tramitación hasta después de las elecciones, y de esa manera se garantizan que las comparecencias parlamentarias no coincidan con la campaña electoral. Esto no quiere decir que vayan a retirar la polémica ley, porque no es así, van a seguir adelante, mantienen su intención de tramitarlo por la vía de urgencia, pero bueno, urgencia pero no mucha. O no mientras pueda complicarles la campaña. Después, ahí ya sí, después ya seguirán con sus planes que chocan contra el criterio de Europa, del Gobierno central y de todas las organizaciones ecologistas. O sea que podemos decir, Morillo, que no reculan, pero acompasan los trámites parlamentarios a sus propios intereses electorales. Esto es así. Totalmente, claro, ellos juegan con los tiempos. Y ahora mismo pues no interesa dar paso al trámite de audiencia a los agentes sociales y económicos. Imagínate que vuelve el señor del IBE o el señor responsable de la estación biológica del CSIC a sentarse en el Parlamento y a decir lo que opinan de la ley y la situación de Doñana. Pues claro, eso ahora mismo no les interesa. Todas las comparecencias se van a celebrar a partir de junio. Vamos a tener 3 semanas donde la proposición de ley pues no se va a mover. Efectivamente sigue por su trámite de urgencia. Esto no significa que den marcha atrás. Cuando se cierren las urnas y se recuenten los votos, el PP está convencido de que esto le va a beneficiar y que el PSOE se va a tener que poner a negociar, que el gobierno va a llamar y va a ofrecer salidas y soluciones, porque además ellos ya trascienden a Doñana, ya lo hemos contado aquí, ellos ya de lo que hablan es de la situación de los agricultores, de la sequía. O sea, hay como una estrategia de decir, no es solo Doñana, hay muchos agricultores contra la espada y la pared y este gobierno no les da respuesta. Creo que es una estrategia claramente electoralista, como todo lo que están haciendo todos los partidos políticos en este momento de campaña en España, ¿no? Sobre este asunto en concreto, Lucía, ¿hasta qué punto el PP asume que lo de Doñana le erosiona? Vamos a ver, hasta todos los puntos de vista. Yo creo que es un error de cálculo, ¿no? De cálculo político bastante evidente, ¿no? Es sorprendente que el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, no fuera capaz de calibrar las consecuencias que se podía producir si se aprobaba esto. Es verdad que a lo mejor pensó, bueno, pues es que hace un año se votó lo mismo y el PSOE se abstuvo y no sé qué, pero claro, primero, la razón por la que esto se ha puesto sobre la mesa, que es una razón de precampaña electoral,
vale para él, pero también vale para lo que tiene enfrente. Claro. Y luego, además, ha pasado algo que da la sensación de que ellos no habían previsto en absoluto, que es la internacionalización, la europeización del asunto, ¿no? De la polémica. Y claro, yo creo que esto es un error de cálculo político y creo que, bueno, están ahora, recogiendo hilo de la cometa y lo hacen como pueden, es decir, pero de una manera muy notoria, es decir, no cabe otra interpretación sobre lo que está pasando, nada más que están recogiendo el hilo que ellos mismos tiraron sin prever las consecuencias que se podían producir, sobre todo, claro, en el ámbito europeo, porque es que esto ha llegado a la Comisión, al comisario, ha llegado a la presidenta de la Comisión, al secretario general del Partido Popular Europeo, que, por cierto, no he visto que al Partido Popular Español le defendiera demasiado. No han sido muy proactivos en ese sentido, ¿no? De lo que dijo de que el comisario de Medio Ambiente se vestía de rojo. Llevaba la camiseta roja para hacer campaña por Pedro Sánchez. Claro, pero es que fíjate tú que ahí hemos conocido que ahí hay una guerra también para presidir la Comisión Europea. Todo esto partiendo de la proposición del Parlamento andaluz. Claro, todo esto es un jaleo que al Partido Popular no le viene nada bien, porque tiene que dar explicaciones todo el día, porque es un jaleo en Europa, en Bruselas. Bueno, va a tener que dar explicaciones. Sí, pero es que no previeron lo que podía pasar. Pero vamos a ver, si tú dices que el hijo del ministro es quien decide la política europea... Eso fue un error tan grave que el Partido Popular ni siquiera lo asume como propio. Pero entonces, ¿pero quién fue? O sea, la Dirección Nacional del Partido Popular eso no lo asume. Esto lo dijo el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, al que, por cierto, la dirección del Partido Popular no ha desautorizado. Pero en absoluto la dirección del Partido Popular... No, pero perdóname... Ha seguido con esa denuncia. Bueno, ya, pero es que lo dijo el consejero del PP y la dirección del PP no salió. Dices, no siguió con la denuncia. Desautorizarle. Hombre, claro, bueno, como mínimo, ¿no? Digo, porque es que es... Es que es una vergüenza. Es que es de un nivel que Bruselas tuvo que salir a decir que era falso para que Bruselas salga a desautorizar de esa forma a un partido, meterse en una polémica, entre comillas, nacional. Es que hicieron el ridículo cósmico. Sí. ¿Por qué? Porque hay gente en el PP que está acostumbrada a mentir todos los días y que le rían las gracias, y que los medios le rían las gracias y digan, ay, pues mira qué bien, qué gracioso. Bueno, en este caso no se las han reído. Bueno, en fin, empezaron después, bueno, sí, quiero decir, y claro que el ridículo es cósmico. Ahora, sí, fue demasiado burdo, pero en la polémica de fondo, yo lo que no entiendo es, hace un mes presentaban el tema porque les iba a interesar electoralmente. Porque ese era el argumento, la Diputación de Huelva, y ahora lo retiran porque les daña electoralmente. Porque las no lo han retirado. Lo retiran, digo, durante estas 3 semanas. No, vamos a ver, ellos lo que hacen... Si el problema de fondo es que no lo retiran, efectivamente, sino que lo quitan del... Vamos a ver, ellos no van a plegar vela, o sea, no vamos a escuchar mañana al presidente de la Junta diciendo, no, vamos a ver, ellos consideran que lo que han dicho hasta ahora lo van a mantener hasta el 28 de mayo, porque el discurso que han elaborado es un discurso que para ellos creen que tiene mucho rédito electoral y lo van a mantener, aunque a nosotros a nuestros ojos nos parezca imposible y nos abochorne lo que ha pasado con la Comisión Europea, y es que ellos consideran que electoralmente esto les beneficia en Andalucía y en España, y una vez que se cierren las urnas y cuenten los votos y vean qué factura electoral tiene esto, decidirán. A mí me cuesta trabajo creer que llegados a este punto el presidente de la Junta de Andalucía siga tirando para adelante a las bravas sin intentar buscar un acuerdo. También te digo una cosa, creo que el gobierno sería inteligente si ofreciera algún tipo de puerta de salida. Hasta ahora lo único que tenemos a la ministra Rivera diciendo yo ilegalidades no negocio, que retiren la proposición de ley y venga. Yo creo que cuando pase el 28 de mayo... Claro. A lo mejor encontramos el momento de que se celebre una comisión bilateral entre Junta y Gobierno, no para pactar nada, sino para ver qué soluciones hay, porque os recuerdo que la multa que venga de Europa la vamos a pagar todos de nuestros bolsillos. O sea, que es que sería un bochorno muy grande. ¿La pide el PP andaluz? La pide el gobierno andaluz. Eso está muy bien, porque las comisiones bilaterales con Cataluña era romper España y era una barbaridad inaceptable de todo punto. Nosotros las tenemos en nuestro estatuto. A ver, estaba siendo irónico
digo, Isabel, evidentemente... Sí, pero que nosotros nos copiamos del Estatut catalán, todo lo que pudimos y más, y entonces nosotros metimos las mismas comisiones bilaterales y no hemos convocado ninguna. Pero es que me asombra, porque a ver si se va a romper España y no nos enteramos. A ver, decía Morillo, después del 28 de mayo esto puede empezar a buscar, ¿no?, las dos partes, alguna pista de aterrizaje. De aquí al 28 de mayo puede pasar otra cosa, Morillo, y es que hoy hemos sabido que en plena polémica sobre Doñana, con el agua en el centro del problema, básicamente porque no hay agua, la Junta de Andalucía le ha pedido al gobierno central que permita desembalsar, mandar agua al río Guadiamar, coincidiendo con el Rocío. Por ese río, a la altura del vado del Quema, por ahí pasan todos los años los peregrinos hacia el Rocío. Los peregrinos lo atraviesan, allí se hacen bautizos a los nuevos peregrinos, pero este año la zona está absolutamente seca y la Junta de Andalucía ha pedido un desembalse de agua, cosa que hay que decir que no es nada inhabitual, quiere decir, se hace, no sé si todos los años, pero muy a menudo para limpiar el agua por la que tienen que cruzar los peregrinos. Pero claro, es que este año estamos en una sequía brutal. La Confederación Hidrográfica, que depende del Gobierno Central, dice que solo va a desembalsar agua si coincide con el desembalse que ya está previsto para el cultivo agrario. Aquí el Gobierno tiene un papelón, Morillo, porque si desembalsa coincidiendo con el Rocío, aparenta cesión. Como no desembalse coincidiendo con la romería del Rocío, que es del 26 al 29 de mayo, buena guerra del agua a la que le espera en plenas elecciones. Totalmente, vamos a ver, el presidente de la Confederación Hidrográfica ha hecho hoy una entrevista en Radio Sevilla y el señor Páez ha dicho, nos lo han pedido, no vamos a desembalsar agua para llenar el vado del Quema, digamos, para que los peregrinos se bauticen, ¿no?, sino que nosotros hacemos desembalses periódicos para la agricultura o para la industria, y hay una planta de Abengoa que también necesita agua. Si podemos hacer que coincida, pues lo que nos dicen es, pues si en vez de 2 semanas después la podemos hacer 2 semanas antes y llenamos un poquito el Quema, pero claro, es que la situación está al límite, que a mí me parece surrealista, con todo mi respeto al Rocío, a la romería, a los peregrinos, a los caballos que necesitan agua para beber cuando cruzan. Pero claro, la imagen que damos desembalsando agua para que los rocieros se enjuaguen los pies y se bauticen, además que eso se va a malinterpretar, pase lo que pase. La realidad después, si te pones a verlo fríamente, es que si en vez de hacerlo coincidiendo con el Rocío, lo iban a hacer 2 semanas después y lo adelantan, no pasa nada, el agua de todas maneras se iba a desembalsar. Yo qué sé, yo tengo muchas dudas porque además es un tema muy sensible. Yeah. Pero no me digas que visto desde fuera, ¿qué os parece a vosotros? Surrealista, ¿no? Hombre, yo creo, Isabel, que más vale que les proporcionen agua a los peregrinos, de verdad lo digo, porque realmente hay cosas que efectivamente son, desde el punto de vista, digamos, filosófico, puedes tener razón, pero yo creo que las costumbres populares pesan mucho en la vida de España, en general, ¿no? No digo por el Rocío, yo agua, ¿no? Por supuesto que sí, vamos, yo no, de verdad, no creo que quepa organizar en torno a esto una gran trifulca, de verdad lo digo, porque en otras, es decir, en cualquier fiesta popular se tienen privilegios en todas las ciudades, en todos los pueblos, todos conocemos fiestas populares en las que se permiten cosas que normalmente no se suelen permitir, ¿no? Yo creo que eso a mí no me parece que a nadie le pueda parecer mal. Bueno, veremos, ese detalle, ¿no? Veremos y escucharemos. A quien hemos escuchado hoy refiriéndose por primera vez a lo que pasó el 2 de mayo en la Comunidad de Madrid ha sido a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Me refiero al episodio lamentable en el que un gobierno autonómico, el de Ayuso, impidió físicamente al ministro de la Presidencia del Gobierno de España y por tanto también de los madrileños, Félix Bolaños, subir a la tribuna de autoridades por muy poco invitado o nada que estuviera. Ayer la presidenta de Madrid, con Ángels, en Hoy por Hoy, acusó a Bolaños de ir a provocar. Hoy el presidente Pedro Sánchez... En una democracia se han de respetar las reglas y las instituciones públicas, con independencia de qué color político gobierne una u otra institución. Lo relevante es siempre respetar las reglas, porque si no se respetan las reglas, quien no las respeta pierde toda razón. Y en el PP hacen ya chascarrillos con el asunto. Esteban González Pons. Tengo aprecio personal por Félix Bolaños y me duele que su jefe lo haya puesto en esta situación de ridículo. En todas las comuniones de España esta primavera se va a gastar la broma de cuidado que se cuela Bolaños.
Habiendo hecho ya todos los análisis acerca de la gravedad de la vulneración del protocolo institucional y demás, os pregunto, con la perspectiva que nos va dando el paso de los días, electoralmente, ¿quién sale peor parado de este episodio? Rico. A ver, yo creo que es muy difícil de calcular, sinceramente. Yo creo que lo que pretende el PP es, obviamente, captar voto de Vox en la Comunidad de Madrid. Entonces, si eso al final puede repercutir en tener 1 o 2 más escaños, yo creo que puede venir por ahí la ganancia para Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que para el gobierno de España el papelón en el que quedó Feijóo también, calcularán que puede tener cierto interés. Pero bueno, a mí, de todas formas, más allá de quién gane o quién pierda, que sé que es relevante y que en campaña o pre-campaña electoral se juega con eso, a mí me produce bochorno, ¿no? Que una persona que se comporta así sea presidenta de una comunidad autónoma. Bueno, me provocaría bochorno que fuese presidenta de una comunidad de vecinos, ¿no? Yo creo que no... En fin, la política no puede ser algo barrio bajero. Méndez. Bueno, yo la verdad que no te sé responder a esa pregunta, Aimar. Es muy obvio que Isabel Díaz Ayuso, que se ha construido como la heroína del 2 de mayo, están Daoíz Velarde, Isabel Díaz Ayuso y la jefa de protocolo, también como héroes y heroínas del 2 de mayo, contra lo que ellos llaman sanchismo en un ataque ad hominem claramente. Es evidente que ella se ha construido como política así. Esto le ha dado réditos electorales y sospecho que ella seguirá pensando que se los va a dar. Ella tiene como objetivo la mayoría absoluta, que no la tiene. Y no la tiene y no está, tampoco los sondeos la arrojan claramente. Es decir, es una posibilidad, pero no es una certeza que tengan ni en la Puerta del Sol ni en la Dirección Nacional del Partido Popular. Con lo cual, yo creo que ella lo que ha hecho es, digamos, acelerar su pre-campaña para intentar, captar votos de Vox o de donde sea. Es decir, que ella lo que quiere es mayoría absoluta, venga de donde venga. Pero de dónde van a venir, quiero decir que solo alguien que tenga ese odio al sanchismo puede considerar que esa actuación es normal, porque cualquier persona con 3 dedos de frente, esa actuación la considera una barbaridad. A ver, no me digáis que os ha sorprendido la actuación, no. Bueno, siempre dan un paso más allá, quiero decir. Sorpresa no. Bueno, te puede parecer mal, como nos parece mal. A mí que físicamente le impida a la jefa de protocolo pasar al ministro, a mí me sorprendió. A mí la imagen del brazo a mí de me la jefa de escandalizó, protocolo, pero no me sorprendió. Vamos a escuchar No, sí, pero es verdad que siempre dan un pasito más, que cuando viendo la imagen de esa jefa de protocolo cerrando el paso a un ministro de la presidencia e incluso echándolo un poquito para atrás, a mí me resulta increíble. Ahora, ¿qué le beneficia? Pues si vemos que ha pasado hoy, el gobierno no tenía ya ningún interés más en hablar de Isabel Díaz Ayuso y sin embargo el PP seguía traca atrás. Entiendo que el PP considera que Ayuso le beneficia este enfrentamiento de esta manera, que a mí de verdad yo he visto los vídeos, me daba vergüenza ajena. O sea, yo no concibo que por mucho que el protocolo dirá lo que tú quieras, pero un poco de cortesía y de educación, ¿no? Me parece increíble. Sí, no, a ver, es que yo creo que la clave es esa, es que es una cuestión de educación elemental, mínima, de saber comportarse en sociedad, es una actuación prepolítica, ¿no? Pero obviamente está pensada, en lo que estoy de acuerdo con lo que creo que quería decir Lucía, es que está pensada y está meditada y en ese sentido no nos debe sorprender. Bueno, a mí sí, porque lo siguiente será empujarle, y bueno, obviamente que los agresores se presenten como víctimas, pues es que es muy gordo, ¿no? A mí lo que, de verdad lo digo, a mí lo que me sorprende de verdad es que haya personas, que haya periodistas, que haya medios, que haya políticos que porque Isabel Díaz Ayuso como líder les motiva mucho, les parezca normal que una jefa de protocolo de una comunidad autónoma, perdóname, Lucía, plaque físicamente, no es que les motive mucho, a lo mejor a algunos les motiva, es que les paga las nóminas. Es que eso tampoco es así. Sí. Eso tampoco es así. Hay, de verdad lo digo, yo creo que hay muchas personas en Madrid, ciudadanos de Madrid, y esto es un tema que trasciende esta anécdota,
que no les importa que un gobierno que no sea de su conveniencia como institución sea humillado. O sea, no les importa, les parece lo normal. Y eso significa... O sea, eso no es por nada, pero no quiero yo abrir un debate que es más amplio, pero eso empieza por cuando en Cataluña al rey no se le recibe. Eso empieza cuando los ministros de Podemos, al jefe de Estado, no se le respeta y se le critica. Y no, en serio. Creo que estás comparando cosas que no son comparables. Lucía, escucha, por favor. Como no se puede criticar al jefe del Estado. No, si es ministro no. Perdón, no. Depende de lo que haga. No, estoy hablando... No, perdona, el jefe del Estado que es un defraudador fiscal no se le puede criticar. No, al jefe del Estado que es un defraudador fiscal, el actual jefe del Estado... El ex jefe. Obviamente estoy hablando del ex jefe del Estado. No, pero es que los ministros también critican al actual. Es que si hace algo criticable, ¿por qué no le van a poder criticar? Me refiero, perdonadme, y Vox ayer se fue del Parlamento ofendiendo a un jefe de Estado extranjero. Quiero decir que la falta de respeto a las instituciones del Estado es un hecho muy grave que está sucediendo en este país y que esto que ha pasado en Madrid en parte forma parte de esa falta de respeto. Por cierto, Lucía, te referías al episodio en el que Vox salió del Congreso en el momento en el que iba a tomar la palabra el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Bueno, tenemos noticia de última hora respecto a este asunto. Petro acaba de escribir que se considera insultado como país. Dice, esto no es un insulto a mí, es un insulto a Colombia, por estas palabras de Santiago Abascal. Probablemente muchos españoles desconocen a quién hemos puesto alfombra roja hoy en España y en el Congreso de los Diputados. Petro es a Colombia lo que Otegi es a España, un terrorista no arrepentido. Un señor que antes de coger el avión para venir a España ha insultado a España para después recibir el collar de la reina Isabel la Católica. Y esto no es más que una muestra de cuál es la política internacional de este gobierno. Bueno, acaba de escribir Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la cuenta oficial. Dice, esto no es un insulto a mí, es un insulto a Colombia, dado que el voto popular y la Constitución me hacen el representante de la unidad de la nación. Es que tiene razón. No, bueno, es que tiene razón. Pero mira, primero de esto democracia. Sí que no nos debe sorprender, razón. ¿no? Porque que la extrema derecha fascista se comporte como extrema derecha fascista no debe sorprender. No, perdona, vamos a ver. No, a mí lo que me sorprende es que haya habido hoy críticas en el PP porque Feijóo ordenó que nadie se moviera y que se aplaudiera al presidente de Colombia. A mí eso sí que me asombra. Pero, que Vox se vaya. Pero yo no he escuchado críticas en el PP de eso. Aquí no han criticado. Sí, no, la cadena SER ha desvelado hoy que hay un sector de diputados de peso. ¿Quiénes son? Un sector de diputados de peso, efectivamente. Es un sector de diputados de peso. Pero ya... Que están descontentos con que Feijóo ayer decidiera aplaudir en pie. Pues que lo digan, que tengan narices, ¿no? Eso es otra cosa. Que tengan narices y lo digan, ¿no? Bien, o sea, que vamos a comportarnos antisistema también, ¿no? Hablando de Vox, por cierto, están en pie de guerra contra el Parlamento Europeo, ni más ni menos, por una exposición de fotos de temática LGTB que acoge estos días el Europarlamento en un pasillo de la sede allí en Bruselas. Bueno, pues sobre todo están indignados con una foto en la que se ve a un hombre caracterizado como Jesucristo, rodeado de discípulos con estética sadomasoquista, y la ultraderecha española acusa al Europarlamento de odio religioso contra el cristianismo. Marina. Todo, como decías, por una foto en la que se ve a un hombre caracterizado como Jesús, un hombre con pelo largo, con una túnica blanca, de pie sobre una roca, con los brazos abiertos al cielo, rodeado de un grupo de unos 7 hombres en actitud de adoración, como se suele representar a sus discípulos, y que en este caso tienen estética gay. Van vestidos de cuero negro y llevan algunos elementos sadomasoquistas como una vara o una cadena. Pues Vox habla de blasfemia, de una imagen grotesca, de que el Parlamento Europeo se pliega al lobby LGTB, un desprecio de Bruselas al cristianismo que no tendría con el Islam. Dicen, escribe Buxadé, el Europarlamento se ha convertido en un espacio de impunidad, dice, para el lobby LGTBI, asqueroso, miserable, mi desprecio infinito al autor, proclama. Bueno, esto escribe, aunque sabe bien que es una fotógrafa sueca la que firma la foto y toda la exposición. No solo la ultraderecha española ha puesto el grito en el cielo, Matteo Salvini de la Liga, socio de Meloni, habla de vulgaridad y su partido de falta de respeto a los fieles. La artista ha respondido ya a la polémica. Dice que hay infinidad de imágenes y pinturas de Jesús rodeado de heterosexuales y que estas no son más que unas fotos sobre que Jesús ama los derechos LGTBIQ, y eso, concluye, no debería ser aterrador. Gracias, Marina. Y antes de irnos, uno de los momentos más chanantes hoy de este jueves que termina, Feijóo en Cádiz empezando el mitin
Yo he llegado a Cádiz, tengo la pupila dilatada sin necesidad de ir al oftalmólogo. Tienen ustedes una luz impresionante. Muchísimas gracias y enhorabuena por la luz gaditana. Claro, lo que pasa es que la luz, la gaditana y la de cualquier sitio, lo que te hace es que te contrae la pupila, no te la dilata. Pero a Feijóo no le han debido avisar de eso, y él debía estar orgullosísimo del chiste, que ha terminado el meeting. Y ahora ya, como tengo la pupila completamente dilatada, tengo que deciros que me siento muy orgulloso de venir a Cádiz, que espero, Bruno, Pues nada, venir... orgulloso y con la pupila dilatada. Yo creo que... Punto. Dime. No, que a Sprinter también le pasaba lo mismo cuando iba a Cádiz, que le dilataba la pupila. Punto y 25. Hombre. Joaquín Estefanía. El ruido y la furia. La ideologización de la vida pública ha llegado a tal grado que las noticias positivas para todos, que pudieran ser aprovechadas por el gobierno, son despachadas con mal humor visible en la parte contraria, la oposición. Solo así se pueden entender las declaraciones de hoy de Alberto Núñez Feijóo cuando se conocieron las cifras del paro registrado. Mejor mes de abril en muchos años, récord de trabajadores en activo, más empleo de calidad y bajada del paro, especialmente entre jóvenes y mujeres. Hay otro dato que aparece concatenado al anterior, también muy bueno. Ha crecido un 30% el número de turistas internacionales y un 31% el gasto total de esos turistas en nuestro país. Lo que más debería preocupar al PP, y al gobierno también, es que según la encuesta de 40dB para esta cadena y el diario El País, 1 de cada 5 ciudadanos opina que ningún partido político es mejor que otro para resolver problemas como la inflación, la desigualdad, la vivienda o el paro. Este es un nicho formidable para la abstención electoral y la desafección democrática. Esas personas pueden preguntarse para qué votar. Esperamos con interés la opinión del líder del Partido Popular sobre este asunto. Punto y 25. Bueno, cerramos ya ahora 25, abrimos el larguero con fútbol en directo, a punto de terminar la jornada 33 de Liga, Manu. Sigue 0-1 ganando el Betis en San Mamés, sigue 0-0 Rayo Valladolid y antes perdió el... Espera, sigue no, 0-1 ganando el... Sigue 1-0 ganando el Rayo al Valladolid. Esas eran las ganas que tenía de decir que gana el Valladolid. O sea, me ha traicionado el subconsciente, pero va perdiendo el Valladolid 1-0 en Vallecas. Y antes ha terminado el Sevilla 3, Español 2, importante para el Español, aquí hay gente preocupada por aquí por el Español. Y también le ganó el Girona 2-1 al Mallorca. Todo esto en la previa de un fin de semana en el que no hay Liga, porque se juega la final de Copa del Rey. Y en una noche de celebración napolitana. De éxtasis napolitano. Sí, va a ser napolitana. Va a ser esa noche, tenemos cena napolitana. Tenemos. Venga, abrimos ya el larguero. Lucía Méndez, Isabel Morillo, Manuel Rico, un abrazo a los tres. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana, descansen. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.